Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Savera Vega, soy profesional en administración, con experiencia en actividades empresariales, en capacitación y también en educación superior. Hoy voy a compartir con ustedes en este webinar consejos para capacitarse y educarse. ¿Ello por qué? Porque he podido observar muchas ofertas a nivel de mercado digital y muchos alumnos y amigos me han preguntado, Juan, ¿qué cursos tú recomiendas para capacitarme en determinados temas o qué lugares o sitios a nivel de web puedo yo identificar y saber si es lo mejor para mí para una capacitación? Todo esto me llevó a poder mirar el escenario de las capacitaciones, de las ofertas académicas. Obviamente mi sorpresa fue grande. Inclusive yo también quería estudiar algunas cosas para saber qué cosas hay y qué cosas yo puedo aprender en determinadas propuestas formativas. Hoy voy a comentar acerca de esto y les voy a dar recomendaciones para que puedan hacer una buena decisión sobre estas ofertas educativas. Para comentar, voy a mencionar algunos aspectos a considerar. Por ejemplo, uno, vamos a ver el objetivo de aprender. Dos, el falso aprendizaje, que lo he llamado así. Tercero, el conocimiento versus las habilidades. Y cuarto, las recomendaciones que hay que considerar para elegir buenas propuestas formativas, de capacitación y académicas que uno puede poder elegir en el escenario digital. El objetivo de aprender, no hay que perder de vista esto. Yo tengo muchos años en capacitación de empresas como trainer, como mentor, inclusive coach también, y también como educador a nivel superior. Entonces, conozco mucho el tema de la formación en los dos escenarios. También conozco muchos perfiles de formación que me ha tocado, muy diversos, educativos, en la industria, en los bancos, en la minería. He podido tener la suerte, si se puede decir, de conocer a muchísimas personas en muchos ámbitos, sea de América Latina y de Europa, que también he podido tener esa experiencia grata para poder formarlos, orientarlos. Y hay que entender que capacitarse como educarse tienen algo en común, aprender. Entonces, no hay que perder ese sentido, ¿no? Esa orientación, ese objetivo de aprender. Pero, ¿qué significa aprender? Entonces, hay dos posiciones, cada una bajo corrientes fundamentales, ¿no? Y está fundamentado, obviamente, tanto para la parte empresarial como para la parte académica. Pero quiero un poco comentar esto para que me puedan entender. Los dos coinciden en algo. Por ejemplo, yo empecé el tema de la educación, si se puede decir, en el ámbito laboral, no en las universidades. Ahí fue que yo me formé como capacitador. Entonces, ¿cuál es la experiencia ahí? Es darle una orientación, un entrenamiento, darle el tema de acceso a conocimientos a trabajadores en determinados puestos de trabajo y que eso lo desarrolle en la práctica laboral. ¿Ya? Ese es por un lado. Y por otra parte, en las universidades, tanto a nivel pregrado como posgrado. ¿Cuál es el objetivo ahí? Darles igual conocimientos y desarrollar estas habilidades dentro de determinados cursos. ¿Para qué? Para que puedan practicarlo y aplicarlo dentro de su campo profesional. En ambos casos se están diciendo lo mismo, pero utilizan diferentes terminologías o enfoques diferentes por determinadas corrientes o formatos, si se puede decir. Pero yo lo veo por estar en ambos lados, si se puede decir. Lo veo igual, porque en el fondo, ¿qué se quiere con un estudiante de la universidad y con un empleado en la empresa o inclusive hasta con un empresario? Lo que se trata aquí es que aprenda conocimientos y que lo ponga en práctica sobre determinados escenarios o quehaceres para desarrollar alguna actividad. Y estos conocimientos son fundamentales, pero su práctica también.
Entonces, yo veo que eso es lo primero que uno debe considerar antes de elegir alguna propuesta para capacitación o para el tema de una formación educativa, una especialización, un posgrado, una maestría, un diplomado, un curso, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que se necesita. ¿Ok? Entonces, voy a comentar sobre esto y lo vamos a explicar un poco más en detalle. Hay que tener cuidado con el tema de la formación, la capacitación, el entrenamiento, como lo quieran llamar, tanto en el área de empresa como en el área educativa. Yo he puesto acá un título que yo le llamo así el falso aprendizaje. ¿Por qué? Porque no hay que engañarnos. A nivel de empresa, la experiencia que dice, y es algo que yo he puesto en consideración a muchas áreas de capacitación y a personas que he conocido de recursos humanos y algunos estudiantes que están en esas áreas y otros por servicios que he hecho, en esas determinadas áreas de empresa, es que el desarrollo del aprendizaje en el trabajo tiene que traducirse en un aspecto del quehacer. Entonces, yo no estoy de acuerdo de esos programas de capacitación donde se tenga que desarrollar un montón de cursos, una malla espectacular de cantidad de horas de capacitación que se hace en el trabajo. Si uno ve ese tema, entonces, ok, hay mucha transferencia del conocimiento. Mi pregunta es, ¿en qué momentos lo va a poner en práctica? Si solamente se ha diseñado, que es lo que se hace y es real, que la capacitación tenga un enfoque teórico-práctico, pero esa capacitación pues dura 10 horas, 12 horas, 20 horas, no está mal. Pero esas 20 horas de conocimiento no es suficiente para poder desarrollarlo en un quehacer. ¿Qué significa desarrollar? Significa practicarlo. Y la práctica ya está fuera de esas 20 horas. Entonces, eso es lo que no he visto en muchas empresas y muchas personas me han dicho que han pasado procesos de capacitación en muchas empresas, le han enseñado mucho, pero todavía sienten que les falta aprender. Obvio. ¿Por qué sienten que les falta aprender y por qué piden más capacitación? Porque las capacitaciones que se hicieron no se hicieron bien, por un sentido común. Es decir, se hace una capacitación teórica práctica de un determinado tema, 20 horas, pero después no se siguió el proceso. ¿Qué es lo ideal que se debe hacer? Seguir el proceso del feedback, seguir el proceso de aprendizaje, seguir el proceso de mentoría y seguir el proceso de ponerle casos, obstáculos, como yo le llamo decir, o retos para que ese aprendizaje vaya fortaleciéndose en el tiempo. ¿Y eso cuánto demora? Demora meses. Demora meses para que uno pueda desarrollar eso y estar preparado para un siguiente paso. Pero en la práctica no es así. Normalmente se hacen programas de capacitación, se muestran pues no los planes, los programas de tantas horas. He visto inclusive hasta 1000 horas de capacitación y uno dice, wow, cuánto entrenamiento. Sí, pero yo lo veo algo falso, porque si se haría una auditoría de todo esto en puesta en práctica y yo me pasearía por los empleados y las oficinas de muchas empresas a evaluar y hacer un checking de las capacitaciones que han tenido y ponerle casuísticas reales en el trabajo y cosas que pueden mejorar o resolver problemas, estoy seguro que muchos no aprueban esas evaluaciones. ¿Por qué? Porque el entrenamiento que han tenido no ha tenido un proceso de desarrollo, de fortalecimiento para poder aprender, tan simple como eso. Por eso le llamo el falso aprendizaje. Entonces, si eso ocurre en la empresa, les puede ocurrir en el mercado. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en el mercado, obviamente, estos programas que te dan 10 horas, 20 horas, 30 horas, y a veces se ve en el formato
puestas de conocimiento. Y mi pregunta es, ¿y en qué momento hago la práctica? No veo ahí una propuesta que me diga que te vamos a poner pues un tutor, pues, ¿no? O alguien que te va a asesorar en tu proceso de aprendizaje y a desarrollar esas competencias dentro de determinado tiempo para que fortalezca, ¿no? Es como el caso de una persona que me dijo, pues, ¿no? Un amigo, para aprender es como ir al gimnasio. ¿Quieres sacar músculo? Tienes que hacer ejercicio. Empezar de menos a más y conforme vaya aumentando, ¿no? Esos ejercicios, pues, ¿no? Que sean más fuertes, con dificultades y retos, vas aprendiendo más sobre la misma línea del desarrollo del conocimiento y puesta en práctica de habilidades que cada vez va aumentando. Entonces ahí está aprendiendo, pero en la práctica eso no se ve. Entonces hay que tener cuidado con estos programas. Lo que yo observo es un escenario de microcurso. Yo lo veo así, porque un microcurso para mí es pues 20 horas, 15 horas, 10 horas. Y lo que yo veo solamente es un video donde está grabado una persona dando una información, hay una evaluación, hay una interacción, pues, ¿no? Por ahí mínima, y después te dan tu certificado. Bueno, yo digo, no hay que engañarse. ¿Por qué? Porque eso no es lo correcto. Entonces, me da la impresión o que están haciendo mal los que están en el negocio de la capacitación, parece que no han pasado un proceso correcto de formación o ser buenos entrenadores, por un lado, no sé, no lo sé, es una pregunta, no estoy calificando a nadie, pero tengo esa inquietud. O lo hacen sabiendo eso, o lo otro es que el que va a tomar eso, cuidado, ¿por qué? Porque si una persona se capacita bajo esas condiciones en estas plataformas que te dan capacitaciones micro, donde son 10, 20, 30 horas, que para mí es muy poco, de verdad que sí. Ahora, dependiendo también de eso y ver la parte práctica, cómo lo aterrizan para desarrollar tus competencias. Ojo, estoy hablando de competencia. ¿Qué significa eso? Que tienes que desarrollar eso bajo las consideraciones que las competencias te exigen en una actividad del quehacer, ¿no? Normalmente en el trabajo se ve eso. Entonces, si ustedes hacen eso, se van a meter en problemas. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Y lanzo esta pregunta. Que tú llevas muchos cursos, de estos microcursos. Imagínate que llevas 10, donde tú lo vas a poner en tu currículum. Es lo normal. Pones en tu currículum que has llevado determinados cursos y que estás certificado por tal organización web, ¿no? En determinados temas y son 10. Si yo fuera un evaluador, pues un reclutador de personal, proceso de selección, de repente a mí mi currículum me llama la atención en tu perfil ese tipo de capacitaciones. ¿Por qué? Porque de repente en el puesto de trabajo y en los quehaceres de la empresa se va a demandar. Entonces, ¿qué es lo normal que se haría? Te haría unas pruebas en relación a ello y te pondría pruebas para ver esas necesidades, ¿no? Y esas competencias que yo quiero validar en el quehacer de trabajo. Y te pondría simulación. Y yo estoy seguro que no aprobarían. ¿Por qué? Porque las capacitaciones que han realizado, pues, en la web, bajo ese formato, pues, no ha desarrollado tus competencias. Entonces, causa-efecto. No desarrollaste la competencia, no apruebas la evaluación del proceso de selección. Entonces, ¿en qué quedó esos certificados? Simplemente en un mero certificado, nada más, en un documento digital. Eso es todo. Por eso digo, hay que tener cuidado. Por eso algunas personas no sé qué están buscando, o sea, o puede pasar dos cosas, ¿no? O no saben, o por otro lado saben y lo único que les falta de repente es el certificado, quizás. De repente para los que saben algo y tienen experiencia, les falta certificarse, bueno, les vendría bien algo así, pero a los que no, pues cuidado. Entonces, ahora ese es en el lado, pues, de lo que yo vería en la parte de empresa, en la parte educativa. En la parte educativa quiero comentar cosas que habrá que considerar. Yo me he formado como profesor, pero también me he formado como profesor universitario de las instituciones educativas que he estado, pues he recibido capacitación pedagógica, ¿ya? Entrenamiento docente, bajo enfoque, formatos, teorías, ¿no? Y ya tengo pues 20 años en esto, entonces
Ya he pasado todo un proceso largo de aprendizaje, inclusive he tocado puertas, si se puede decir, de especialistas, pues, ¿no? Pedagogos o psicólogos en el tema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque me interesa hacer un buen trabajo, me interesa desarrollarme más en esta actividad. ¿Por qué? Me gusta. Entonces, en todo este larga trayectoria, si se puede decir, aprendí que dentro de los cursos, también a nivel académico, es parecido al tema de la empresa. ¿Por qué? Porque ahí se está viendo el tema de desarrollar en estudiantes estas competencias que el curso requiere, porque en la actividad laboral te lo va a pedir. Entonces, personalmente yo sí me he tomado el trabajo de desarrollar cosas, inclusive que la universidad no me lo pedía, ¿no? Me inventaba inclusive hasta herramientas, ¿no? O casuísticas, si se puede decir, ¿no? O sea, las herramientas existen, pero me inventaba el escenario, mejor dicho, para que pueda aterrizarse y aplicar todo esto, porque se necesita eso, porque muchos cursos, ¿no? Necesitan de la parte teórica, bibliográfica, es verdad, y es verdad, pero yo siempre tenía una preocupación por la experiencia de empresa, que eso se tiene que traducir, y siempre me tomaba el trabajo de crear escenarios de aplicación en muchos proyectos. Mis alumnos deben estar viendo este webinar y ellos obviamente van a recordar, pues, ¿no? Todas las cosas que han hecho conmigo, porque yo era, no sé si el único, pero yo hacía todo esto y me tomaba el trabajo. Hacía los grupos de trabajo, hacía muchos proyectos y enfatizaba mucho porque me gustaba mucho el tema práctico para que aterrizaran los conocimientos. Y hacía mucho aplicación prácticas en empresas. Tomaba el feedback, me tomaba el trabajo de hacer esto. Pero algo que me llamó la atención, yo muy preocupado en esto, que en una reunión, me acuerdo de docente, esto, era para justamente capacitarnos sobre esto. Y salió una pregunta de un colega. ¿Cuánto tiempo demora en desarrollar estas capacidades de competencias en la clase? A veces se ponen metas tan altas y hay tan poco tiempo para desarrollar y encima piden que metan tanta información en un curso. Y a veces yo me ponía a pensar, ¿cómo poner algo así? ¿No sería ponerlos en aprietos pues a los estudiantes, sea pregrado o posgrado? ¿Y sabe lo que dijo una especialista, una profesional en educación, una especialista en formación docente, en pedagogía, sobre todo a nosotros que no somos de la especialidad? Dijo, profesor, nosotros sabemos que las competencias no lo van a lograr ustedes en un curso, eso va a demorar mucho más tiempo. Uf, cuando me dijo eso, la verdad, me quedé asombrado que una especialista diga eso. Miré el auditorio y todos se quedaron callados como dando la razón. El único sorprendido parecía que era yo. Entonces dije, no, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera me invita a mí a desarrollar creatividad y estrategias para eso, y eso siempre lo he hecho. Hasta he podido hacer cosas que quizás cualquier profesor no lo hace, y yo sí lo he hecho. ¿Por qué? Porque considero que lo primero para mí, si voy a dar una clase, son mis alumnos. Entonces, no se pueden ver perjudicados por determinados formatos, entonces yo lo que hacía era buscar alternativas dentro de los espacios que yo hacía para poder dar ese conocimiento y lograr desarrollar esas competencias, aunque sea a nivel básico, intermedio, quizás no un nivel tan alto, pero lo hacía. Y me las ingeniaba, les comento, para hacer eso. Y yo veo que era algo que podía hacer. Entonces, yo lo digo por experiencia, porque yo lo hacía. Pero cuando veo estas ofertas en el tema digital, no veo nada, algo así. O sea, yo, ¿qué pasó acá? Entonces, les comento que me metí a una experiencia de llevar una oferta educativa de una universidad extranjera, fue una maestría, y la terminé dejando, la verdad que sí. No por darme por vencido, sino que el formato era desastroso. Era una carga de información al tema de hacer el feedback y las competencias casi era desaparecido y me llevé un sinsabor, les comento. ¿Por qué? Porque yo practico la educación y yo jamás haría cosas así. Entonces me puse a pensar, ¿qué está pasando aquí? Entonces, eso hay que tener cuidado.
Entonces, ¿por qué? Porque esa institución educativa ha perdido un profesor. Y si yo diría, si me piden, me dice Juan, ¿qué recomiendas? Yo diría que no, no las recomiendo a muchas instituciones que he podido un poco interactuar y al menos una que me retire, porque desastroso la propuesta digital, desastroso. Entonces, ¿por qué? Porque no se vio nada de lo que prometieron en la oferta académica. Yo estaba muy entusiasmado, me enamoró la publicidad, pero en la práctica no era una carga de lecturas, era solamente ver un montón de videos grabados y al profesor lo tenía creo 2 veces o una vez a la semana y su presentación parecía una exposición de clase leyendo solamente el PowerPoint. Yo dije, pero ¿y lo demás? Además que parece que no había coordinación entre los profesores de los cursos, porque nosotros cuando llevamos, pues no una maestría, pues no un curso de pregrado, pues no llevamos varios cursos. Parecía que no habían coordinado los tiempos de las tareas y a veces una tarea traspasaba el límite de tiempo con el tiempo del otro curso. Entonces a los que estábamos ahí nos ponían en aprieto para ver cómo programar nuestras tareas. Era increíble, la verdad, y me asombraba que era una universidad extranjera, supuestamente, pues, de prestigio. Yo dije, pero ¿qué están haciendo así? Hice mis recomendaciones, la verdad que no recibí respuesta, me invitaban a hacer lo mismo al formato de ellos, la verdad no estuve de acuerdo, así que terminé retirándome de esa maestría. Fue lamentable, es una experiencia desastrosa, espero que no sean así las demás, pero bueno, es lo que me tocó. Por eso yo llamo esto el falso aprendizaje, porque no soy tonto, tengo detrás ya 20 años educando, conozco bien el tema de un proceso de aprendizaje y no voy a permitir estar yo en una propuesta de aprendizaje en la cual yo no voy a aprender. ¿No? Entonces y lo que me pasa a mí, me imagino le ha pasado a muchos que están viendo este webinar. Entonces, por eso yo llamo a la reflexión a muchas instituciones educativas que revisen sus procesos de aprendizaje, que hagan un estudio real. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, así como yo, varios se han retirado, hemos reclamado y no nos han hecho caso. Y no solamente a nivel digital, también me ha pasado cosas así a nivel presencial. Inclusive hablaba yo directamente con compañeros y le decía, ¿y qué te parece el curso? La verdad, Juan, no es lo que me dijeron. No soy el único, le digo. O sea, tú también piensas lo mismo. Sí, yo pensé que era aprender otras cosas. Yo también. Parece que nos engañaron. Sí, Juan, es verdad, me decía. Y no lo digo yo, o sea, habían varios que me lo decían. No era la experiencia que se esperaba. Esperábamos mucho más. Entonces yo veo que todavía hay que tener cuidado, indagar más, buscar de repente amistades o conocidos, pues, ¿no? O de repente ver algunas páginas, pues, donde se mencione, pues, de repente alguna recomendación donde uno puede aprender realmente, ¿no? Porque lo que yo estoy viendo es mucha oferta, pero no de calidad, ¿no? Es más, considerar que es algo falso, por eso pongo el título falso aprendizaje. Entonces, hay consideraciones que hay que tomarlo con cuidado y me hace pensar y llamo a la reflexión, pues, a muchas instituciones educativas, ¿no? Que muchos de los que somos usuarios tontos no somos, ¿ah? Entonces, en mi caso, pues, y así como yo, habrán varios especialistas y profesionales que sabemos de educación, ¿no? O tenemos el criterio, el sentido de querer aprender algo y aprenderlo bien, ¿no? Y ustedes saben que hay todo un proceso y no es cargarnos, pues, ¿no? de tantas lecturas, videos y demás cosas y evaluaciones, que la verdad una evaluación solamente mide algún aspecto de las competencias, pero no mide muchas cosas más. Eso era de lo que quería comentar en este punto. Ahora voy a comentar sobre el conocimiento y las habilidades. Un conocimiento tiene que ver mucho con adquirir las teorías, enfoques y la habilidad, obviamente, la práctica. Como lo había comentado anteriormente, hay que diferenciar. Hay capacitaciones que de repente son de orientación y de repente es suficiente el conocimiento porque se necesita, pues, eso. Pero hay otras que no, se necesita el desarrollo. Pero yo me pregunto, si necesitamos conocimiento, ¿no se supone que es para ponerlo en práctica? Entonces, sentido común, lo que yo digo, busquemos esas opciones. O sea,
Yo quiero desarrollar una actividad laboral, actividad profesional en el caso de muchos estudiantes. ¿Qué tengo que buscar? La práctica. Entonces, no voy a perder mi tiempo, pues, estando en tantos cursos o cosas por el estilo, llenándome de información, ser de repente una persona que yo le pregunte cosas y lo sabe decir, expresar, pero cuando le pongo la computadora, le pongo la oficina para que haga las cosas, se lo piensa porque no sabe cómo empezar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay que entender que hay mucha oferta de lo que yo veo es de conocimientos y no mucho de habilidades, no, muy poquito. Es muy escaso en el mercado digital propuestas académicas y propuestas laborales de capacitación, el tema de estos dos aspectos importantísimos. Obviamente, si hablamos de competencia, ahí también entraría el tema de la actitud y aspectos emocionales, ¿no? Pero son muy pocas. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ese ya es la creatividad y el trabajo de la propuesta quien desarrollan estos en el tema del mercado digital. Pero lo que yo observo es mucho de conocimiento. Si es lo que necesitan, genial. Pero si están buscando otra cosa, pues no es lo que recomiendo. Así el precio sea accesible, pues, porque he visto precios de 50 euros, 20 euros, 30 euros, 10 dólares, 15 dólares, 70 soles, 80 soles. Uf, precios muy económicos, pero yo veo la propuesta y solamente es conocimiento. Y me llama la atención porque algunas de esas propuestas de conocimiento deberían tener la parte de práctica y no lo tienen. Y lo increíble es que después solamente te hacen una mera evaluación de preguntas y te dan tu certificado. Ojo, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Porque como les comenté, si van a tener certificado y van a pasar un proceso de selección para evaluar supuestamente lo que dice el certificado, pues obviamente no han desarrollado las competencias, o sea, las habilidades. ¿Cómo van a poner en práctica eso? Se van a meter en problemas. Hay que tener mucho cuidado en eso y hay que observar un poco mejor la atención en el tema de estas propuestas y las cosas que uno espera en relación a entrenarse o a capacitarse, ¿no? O a formarse, pues, si es en un caso, pues, académico. En este punto voy a comentar sobre las recomendaciones. Bueno, que todo este tema de investigar, de participar, les comento que me ha dejado muchas lecciones. Algunas gratas y otras ingratas. Bueno, debo reconocer que todo, las experiencias no es mala, obviamente. Pero lo que sí veo es que es muy poco. Ofertas de calidad a nivel digital. Veo mucha publicidad, mucho marketing, si se puede decir, pero más que todo publicidad. Y hay que tener cuidado. Entonces, mi recomendación es preguntar a personas que saben de formación, de capacitación. ¿Ya? Eso es importante, porque una opinión profesional les va a ayudar a una buena elección de tomar algún curso, sea una maestría, sea un programa de especialización, un diplomado. ¿Por qué? Porque los que estamos de este lado, en mi caso, como profesor, sabemos, interpretamos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ejercido. Yo en mi caso he ejercido, pues, el desarrollo de cursos de especialización, de diplomado, de maestrías, pues yo sé de eso. Entonces, yo podría mirar y dar una opinión, ¿no? Entonces, yo veo que deberían buscar así amistades, ¿no? O sus ex profesores para que le den una orientación, porque después podrían tomar una mala decisión, sea para un tema académico como también para un tema de capacitación empresarial. Y mi mensaje es para las áreas de recursos humanos, ¿no? A los de capacitación que de repente recién están empezando, consideren mucho propuestas que tengan que ver con desarrollo de competencias y pongan en sus programas ese tiempo que se necesita para desarrollar. Y si no saben eso, busquen a profesionales. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que las áreas de capacitación, por la experiencia que tengo, es que solamente se limitan muchas de ellas a programas, pero no dentro de los programas evalúan el escenario de capacitación, pero no evalúan el tiempo de la capacitación, es decir, en el tiempo. Entonces, ¿qué pasó ahí?
cuidado porque no se va a mostrar pues ese KPI que tanto se habla pues del retorno de la inversión de capacitación, obviamente. ¿Por qué no se va a retornar? Porque no hay un espacio, el post de las capacitaciones realizadas. Evalúen bien a estas propuestas de los proveedores de capacitación, porque también pues obviamente dentro de su propuesta tampoco no hay eso. Entonces, no se limiten a las propuestas de los proveedores de capacitación. ¿Por qué? Porque tampoco lo están considerando. Entonces, lo digo así porque no es lo correcto. Entonces, me imagino, pues, ¿no? Que de repente algún gerente debe estar escuchando o viendo, pues, este webinar, ¿no? Para que reconsidere el replanteamiento de las estrategias de educación dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque van a botar su plata. ¿Cuántas veces exalumnos míos de la maestría que son trabajadores, de repente son trabajadores de sus empresas, me han dicho, profesor, he pasado un programa de capacitación, hemos pasado este proceso, pero ¿sabes qué? Cuando regresamos a la oficina, volvemos a la realidad. Increíble. La realidad, ¿qué significa para ellos realidad? Hacer lo mismo. Y la cosa que has aprendido, bueno, profesor, era un bonito curso. Imagínense que digan un bonito curso. Yo digo, si yo fuera el gerente de la empresa y escucho que un empleado mío dijo que fue un bonito curso y que no lo van a desarrollar, yo estaría, pero diciendo, ¿qué están haciendo? O sea, estoy metiendo una plata, ¿no? De la empresa para invertir en desarrollar a los trabajadores, para que ellos puedan desarrollar más cosas en el trabajo y poner cada vez objetivos más altos, y no me van a, pues, a contestar pues de esa forma que decir que fue un bonito curso. Pues no, tiene que haber una practicidad, un desarrollo, tiene que haber competencia. Entonces yo veo que hay mucho por hacer en las áreas de capacitación, realmente lo digo como profesional, porque no lo veo en la mayoría, y si alguno lo está haciendo, felicitaciones, pero la mayoría no es así. Entonces esto lo he visto no solamente aquí en el país, sino en varios países he visto lo mismo. Entonces no sé qué pasa ahí, pero yo veo que hay mucho por hacer. Bueno, les dejo mi correo, me pueden escribir cualquier consulta y muchas gracias.